La ansiedad es una afección por la que una persona tiene preocupación y sentimientos de miedo. Porque es posible que una persona que tiene depresión también tenga ansiedad. Pero hay personas que no tienen depresión, pero están ansiosos. No hay problema de que alguien por alguna circunstancia se preocupe por este tipo de cosas. Pero sus preocupaciones son excesivas y la tienen casi todo el tiempo. Ahí es donde nos damos cuenta de que hay un problema. Estas personas por lo general no pueden estar de alguna forma tranquilos o quietos en un solo lugar. Son personas que no pueden prestar atención a lo que se dice, porque siempre están inquietos, ansiosos, porque no, parece que no están conformes en ningún lugar. Por ejemplo, hay personas que tienen dificultad para respirar y no saben que ese problema también lo genera la ansiedad. Este problema de la ansiedad, de acuerdo a lo que se ha estudiado con relación a esto, no solamente que es un problema emocional, sino que al igual que la depresión, va a terminar repercutiendo en la parte física. Por lo que se necesita, con la ayuda del Señor, comenzar a buscarle la solución. El ser humano le cuesta entender que una de las cosas que efectivamente trae problemas es el pecado. O sea, cuando se peca, se abre una puerta al mundo espiritual por donde entra la enfermedad. Y entonces habría que preguntarse, ¿y de dónde salió la enfermedad? Bueno, la enfermedad inmediatamente vino a manifestarse tan pronto como el pecado entró en la vida del ser humano. Ahí comenzaron los problemas, ahí comenzaron los dolores, ahí comenzaron los malestares, ahí comenzó la preocupación, comenzó la depresión, comenzó la tristeza, comenzó la angustia a manifestarse. Esto es un problema espiritual, porque las emociones se afecta la mente, se afectan los recuerdos, se afecta toda esa parte. Pero ¿quién genera los síntomas? Porque los síntomas aparecen y se manifiestan en el alma, a través de las emociones, a través de los sentidos. Pero ¿quién genera esa problemática en lo espiritual? ¿Quién oprime? ¿Quién ahoga? ¿Quién trae tormento? ¿Quién trae inseguridad? Esto es bueno aclararlo para que la gente se dé cuenta, porque si el problema de la ansiedad y la depresión es un problema espiritual, no lo vamos a resolver con pastillas. Muy bien, estamos una vez más por aquí, por tu canal Cobertura de Libertad TV, con un excelente tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy, que sabemos que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes que está allí conectado. Cada uno de los temas que hemos estado compartiendo, en el caso de cómo ser libre de la depresión, ha logrado calar en los corazones de muchas personas, ha logrado traer libertad, y este tema no va a ser la excepción. Este tema del día de hoy nos gustaría que prestara muchísima atención, nos gustaría que estuvieras allí atento y que por supuesto compartas este video, porque quizás conoces a alguien que esté pasando por un tema como el que vamos a compartir el día de hoy. El tema es cómo ser libre de la ansiedad, muy distinto a lo que es la depresión, y nos gustaría que te suscribieras, dieras like allí, activa la campanita y comparte este video, comparte con un familiar, con un amigo, con los contactos de WhatsApp, porque creemos que así como el tema de cómo ser libre de la depresión ayudó a muchas personas, también este tema, cómo ser libre de la ansiedad, va a romper muchas cadenas en la vida de mucha gente. Pastor. Bueno, gracias damos al Señor una vez más por permitirnos estar por acá nuevamente para compartir, seguir compartiendo estos temas con toda la audiencia, con todos los hermanos que nos escriben, con la gente pues que está muy pendiente de esta programación, en este programa de Restauración 2.0, por este maravilloso canal que Dios nos ha permitido pues inaugurar, ¿sí? Que ha sido de gran bendición para muchas personas. Y bueno, creemos que va ahora, porque apenas que estamos comenzando a desarrollar una serie de temas que estamos seguros que con la ayuda del Señor va a ir llegando hasta donde el Señor le permita llegar a cada corazón, a cada familia, a cada hogar. Así que desde ya te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que le dejes la campanita allí, y para cuando subamos un tema recién, bueno, ya tú tengas allí la información. Y bueno, sí, seguir adelante con todos estos temas que creo que
va a ser de bendición. Ahora fíjate, tenemos un maravilloso tema, una maravillosa conferencia que desarrollar en el día de hoy, porque creo que de verdad estos temas han sido de gran bendición y ahora vamos a estar tratando el tema de cómo ser libre de la ansiedad. Y para poder comenzar a trabajar con este tema, quiero de alguna forma explicar lo que significa la palabra ansiedad. Y esto es muy importante detallarlo porque la ansiedad tiene unos síntomas que son muy distintos de lo de la depresión. Entonces, vamos a trabajar ahora con un tema o con esta descripción de la ansiedad. Y lo primero que quiero decirte es el significado de la palabra ansiedad o cuáles son los síntomas. Por ejemplo, ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Date tú cuenta que estos temas o estos síntomas son distintos a lo de la depresión. Porque cuando hablamos de la depresión hablábamos de una tristeza postergada que no se quita, ¿ve? Pero la ansiedad tiene unos síntomas distintos porque estamos hablando de estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Ahora vamos a ver por acá qué significa la ansiedad en una persona. La ansiedad es una afección por la que una persona tiene preocupación y sentimientos de miedo, terror o intranquilidad excesiva. También la ansiedad en el latín es ansietas, significa angustia o aflicción. Eso más o menos son los síntomas o lo que significa lo que es el significado básico de la palabra ansiedad. Ahora quiero que veamos por acá unos números importantes, porque fíjate, unas 246 millones de personas en el mundo padecen ansiedad. Una cifra tremenda, ¿no? 246 millones de personas en el mundo padecen ansiedad, según la Organización Mundial de la Salud. Y también debemos decir que 7 de cada 10 personas en América Latina no reciben el tratamiento que necesitan, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud. Y hay otra cifra que también queremos resaltar, y es que $1 billón, $1 billón al año es la pérdida económica global que genera la ansiedad. Y vamos a ver cómo es que este $1 billón de alguna forma genera pérdidas económicas a nivel global. ¿Por qué? Porque según la OMS, esta pérdida afecta a los hogares. Número 1, los empleadores y los gobiernos. Y vamos a ver por qué. A los hogares, porque muchas veces la ansiedad incapacita para trabajar. A los empleadores, porque los trabajadores se vuelven menos productivos. Y a los gobiernos, porque deben destinar más presupuesto a la atención. Entonces, $1 billón en pérdidas económicas a nivel global para tratar el problema de la ansiedad. Ahora hay algo tremendo por acá porque voy a describir algunos síntomas de este problema. Algunos síntomas de la ansiedad son, número 1, sudoración de manos, comerse las uñas, arrancarse el cabello, dificultad para permanecer en un solo lugar, aumento de la tensión muscular, desajustes de la respiración, irritabilidad y preocupación excesiva y desproporcionada. Esto es importante señalarlo porque fíjate, estos síntomas que estamos dando aquí son totalmente distintos a una persona con depresión. Ahora, ¿por qué esto es importante aclararlo? Porque es importante de que se haga una separación entre el síntoma de la ansiedad y los síntomas de la depresión. ¿Por qué? Porque es posible que una persona que tiene depresión también tenga ansiedad. Pero hay personas que no tienen depresión, pero están ansiosos. Entonces, con estos estudios, noten que ustedes van a ir de alguna forma definiendo, separando los síntomas que produce la depresión y los síntomas que produce la ansiedad. Esto es muy importante. Las personas con este trastorno, por ejemplo, se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia. Pero sus preocupaciones
porque no hay problema de que alguien por alguna circunstancia se preocupe por este tipo de cosas, pero sus preocupaciones son excesivas y la tienen casi todo el tiempo. Ahí es donde nos damos cuenta de que hay un problema, porque es una preocupación excesiva que se tiene todo el tiempo, que no se quita. Entonces, algunos síntomas relacionados a la ansiedad son fobia, trastornos de pánico, ansiedad generalizada en forma de inseguridad y presión constante. También tenemos síntomas físicos como mareos, ahogos, dolores de cabeza, etc. Mira, toda esta opresión, este tormento que genera la ansiedad, es importante que de alguna forma le busquemos la solución lo más pronto posible, porque ya hemos venido de alguna forma relatando y describiendo algunos síntomas que generan la ansiedad. Y me llama mucho la atención porque acá hay algo tremendo, porque fíjate que leyendo por acá encontré que uno de los síntomas que la persona ansiosa manifiesta es que se come las uñas. Y tú ves personas que se están comiendo las uñas en un momento determinado sin darse cuenta. Ellos no se están dando cuenta que se están comiendo las uñas. Y resulta que de alguna forma estas personas que están en esto sin darse cuenta, muchos de ellos por supuesto, no notan que tienen depresión. Y cuando por ejemplo la gente se le da esta explicación, la gente comienza a identificarse. Wow, yo me la paso comiendo las uñas y no sabía que tenía ese problema. Otro problema que de alguna forma noté que tiene la persona ansiosa es que tiene dificultad para estar en un solo lugar. Es una persona intranquila. Se sienta, no dura ni 2 minutos sentado. Se para en un lugar, se reúne con un grupo de personas, no puede estar tranquilo ahí, sale a otro lugar, se para por allá, habla con otras personas, se va a otro lugar, y estas personas por lo general no pueden estar de alguna forma tranquilo o quieto en un solo lugar. Son personas que no pueden prestar atención a lo que se dice, porque siempre están inquietos, ansiosos, porque parece que no están conformes en ningún lugar. También uno de los síntomas que encontré que también me llamaron la atención, problema de tensión muscular. Ese problema también lo genera la ansiedad. Problemas con desajustes en el sistema respiratorio. Por ejemplo, hay personas que tienen dificultad para respirar y no saben que ese problema también lo genera la ansiedad. Algunas personas siempre están irritados, algunas personas tienen una preocupación excesiva y desproporcionada por cualquier situación que se les presenta. Más o menos, este problema de la ansiedad, de acuerdo a lo que se ha estudiado con relación a esto, no solamente que es un problema emocional, sino que al igual que la depresión, va a terminar repercutiendo en la parte física. Por lo que se necesita, con la ayuda del Señor, comenzar a buscarle la solución. Bueno, un caso muy particular de este tema de la ansiedad, pastor. Como usted bien lo decía, hay que saber diferenciar lo que es la depresión de la ansiedad. El tema de la respiración, yo lo puedo conseguir casi que a diario, con muchas personas con las que se conversa. Oye, siento que de repente me falta el aire. Y no es un problema respiratorio, porque no tienen gripe, porque no tienen una infección pulmonar, no sufren de asma ni nada. Y nada. No sufren de asma ni nada. Pero tú te consigues a personas que de repente están hablando, oye, siento que me falta el aire. Entonces, a medida que tú los escuchas, tú te das cuenta que esa persona está sobrepensando muchas cosas. He conocido también personas que se parten el cabello y comienzan a masticarlo. Y el tema de las uñas, creo que la mayoría hemos visto muchos casos como claro, eso. por supuesto, es el más común. Y personas que simplemente lo ven como algo normal, sin saber que eso es un síntoma de ansiedad. Bueno, y me llamó la atención porque hay otros síntomas, por ejemplo, mareos, personas que de alguna forma se marean sin ningún tipo de explicación. También está personas que sienten que se ahogan, que se asfixian. Otras personas que tienen dolores de cabeza constantes. Bueno, creo que los dolores de cabeza es lo que más común tú puedes ver ahora mismo, y posiblemente esto hay que verificarlo bien, porque esto pudiera ser que una persona esté presentando la ansiedad y no lo sabe. No sabe que tiene esa patología o ese problema. Pero vamos a ver ahora, con la ayuda del Señor, cuándo aparece
por primera vez el miedo en la historia. Y vamos a la Biblia, porque justo después de que Adán y Eva han decidido independizarse de Dios, de acuerdo lo registra el Génesis capítulo 3 versículo 10, algo pasó en ellos. En el mismo momento que ellos desobedecen, en el mismo momento que ellos deciden escoger, tomar su propia decisión, ¿sí? Porque Dios le dijo, mira, el asunto aquí que no puedes comer del fruto que está prohibido comer. Bueno, ellos deciden desobedecer y ellos sienten algo que se conoce como miedo después que desobedecieron a Dios. Porque cuando vieron a Dios o escucharon la voz de Dios que se movía o que se paseaba por el huerto, fueron a esconderse. Pero vamos a ver cómo dice la Escritura. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Mira lo que él manifiesta. Tuve temor, tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que antes de la caída, cuando el hombre vivía en una relación armónica y cercana con su creador, no existía la noción de la ansiedad, ni del miedo, ni del temor, ni de la incertidumbre, nada de eso. Esto aparece tan pronto como el pecado aleja el ser humano de Dios. Una vez que el pecado entra en acción, ahora se convierte en un problema espiritual. Oigan esto. Es decir, un espíritu de ansiedad comienza a trabajar en las emociones de la persona, generando todo tipo de inseguridad. Y alguien pudiera decir, pero ¿cómo que un espíritu? ¿Cómo que un espíritu? Expliquen. Bueno, tranquilo, porque eso lo vamos a ir explicando en el desarrollo de este tema. Ahí es donde la inseguridad y el miedo dominan los pensamientos. Es un círculo vicioso del cual no sabemos salir. Es como que si el mundo se nos viniera encima, porque es un temor, es una incertidumbre. Ahora fíjate, vamos a ir rapidito para los que están tomando nota. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate, Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía. Y aquí es donde aparece la palabra espíritus de cobardía. La misma Biblia es la que nos enseña que hay un espíritu de cobardía, que fue lo que se manifestó en Adán cuando pecó. Por eso es que fue a esconderse. Sintió miedo por primera vez. Es interesante porque la voz de Dios le causó miedo. Pero ¿por qué le pudo haber causado miedo la voz de Dios si anteriormente había una relación armónica? Si anteriormente el Señor venía y yo me imagino la alegría que le causaba a Adán y a Eva escuchar la voz de Dios y poder acercarse a Dios sin ningún tipo de temor y poder tener una relación cercana y poder aprender cómo fue que Dios le fue mostrando cada cosa en el huerto, las asignaciones, las responsabilidades que tenían en el huerto como los administradores de ese lugar. Resulta que ahora, al escuchar la voz, sintieron miedo. ¿Qué fue lo que trajo ese miedo? Bueno, el pecado que entró y de alguna forma afectó, de alguna forma, la parte emocional de Adán, porque ya Adán no podía responder con seguridad. Y ahora Adán estaba dominado por la incertidumbre, Adán estaba dominado por el temor, Adán estaba dominado por la cobardía, por tantas cosas que se manifiestan cuando la persona le abre la puerta al pecado. El ser humano le cuesta entender que una de las cosas que efectivamente trae problemas es el pecado. Porque el pecado se le abre una puerta, o sea, cuando se peca se abre una puerta al mundo espiritual por donde entra la enfermedad. Nota que cuando Dios creó al hombre y todas las cosas que creó, no creó la enfermedad. Y entonces habría que preguntarse, ¿y de dónde salió la enfermedad? ¿Cómo fue que apareció la enfermedad? Bueno, la enfermedad
inmediatamente vino a manifestarse tan pronto como el pecado entró en la vida del ser humano. Ahí comenzaron los problemas, ahí comenzaron los dolores, ahí comenzaron los malestares, ahí comenzó la preocupación, comenzó la depresión, comenzó la tristeza, comenzó la angustia a manifestarse en la vida de esta pareja, ¿sí? Entonces, no podemos olvidar que la palabra ansiedad, en su sinónimo angustia, proviene de una raíz etimológica que significa estrechez. La palabra ansiedad significa estrechez, desfiladero, algo que ahoga o oprime. Por eso estábamos leyendo estos síntomas que tienen que ver cuando una persona se come las uñas, ¿sí? Y entonces habría que explicarse. Ok, vamos a suponer, esto es un problema espiritual, porque las emociones se afecta la mente, se afectan los recuerdos, se afecta toda esa parte, ¿verdad? Pero ¿quién genera los síntomas? Porque los síntomas aparecen y se manifiestan en el alma, a través de las emociones, a través de los sentidos. Pero ¿quién genera esa problemática en lo espiritual? ¿Quién oprime? ¿Quién ahoga? ¿Quién trae tormento? ¿Quién trae inseguridad? Esto es bueno aclararlo porque la gente cree que muchas veces nosotros somos extremistas, en el sentido de que siempre estamos diciendo que todo es espíritu, que todo es demonio y todo ese tipo de cosas. Esto es bueno aclararlo para que la gente se dé cuenta, porque si el problema de la ansiedad y la depresión es un problema espiritual, no lo vamos a resolver con pastillas, no lo vamos a resolver con terapia, si es un problema espiritual. Y estamos seguros de que es un problema espiritual porque eso comenzó en el principio cuando Adán abrió la puerta. Noten que sintió miedo, pero ese miedo no lo sentía antes. Entonces ahí es donde por primera vez aparece la palabra miedo en la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 10. Y entonces Pablo a Timoteo le dice, el Señor nos no dio espíritu de cobardía, sino nos dio espíritu de poder, de que sí puedo, porque el miedo y la cobardía te paralizan, no te dejan avanzar. Entonces, lo opuesto del temor, lo opuesto a la cobardía sería, en este caso, el poder, ¿verdad? Y después viene otra cosa que se llama dominio propio. Tienes criterio y tienes firmeza, tienes determinación, ¿sí? Para avanzar a lo que quieres lograr. Bueno, y lo otro sería amor. Entonces, tres cosas que son opuestas a la cobardía. Porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Entonces, el que ama no tiene temor. Esto es importante. Entonces, para entender mejor, bueno, tendríamos que buscar los significados de cobardía. Porque alguien está diciendo, bueno, pero es que cobardía es distinto a ansiedad. Ya vamos a buscar aquí. Porque, ¿qué pasa? La gente pudiera decir, no, es que la cobardía no tiene que ver con la ansiedad. La cobardía es otra cosa, el temor es otra cosa. Bueno, vamos a ir a los diccionarios básicos, a ver qué nos dicen los diccionarios. Entonces, para entender mejor esto, busquemos el significado de cobardía. ¿Y sabe lo que encontramos cuando leímos los diccionarios? Bueno, la cobardía es falta de valentía. Así de sencillo, falta de valentía. Debilidad del ánimo, temor o timidez para enfrentar riesgos o situaciones exigentes. Repito, falta de valentía, debilidad del ánimo, temor o timidez para enfrentar riesgos o situaciones exigentes. También viene del latín, que significa, del latín cauda, que significa cola. Y esto es importante que los que están ahí conectados pongan cuidado acá, porque significa cola, que haría alusión a la cola del perro, que la esconde entre las piernas para mostrar sumisión o miedo. O sea, cuando siente cobardía. Entonces, cuando revisamos el concepto efectivamente de cobardía, lo que dice la Biblia que describe espíritu de cobardía, entonces tiene que ver con ansiedad, tiene que ver con miedo, tiene que ver con inseguridad, tiene que ver con preocupación exagerada
tiene que ver con todo eso. Hay una estrecha relación entre miedo, ansiedad, cobardía, inseguridad, temor y cada una de estas cosas.